A continuar viendo hoy un tema muy interesante, hermanas, en el poco tiempo que tenemos, porque vamos a comenzar tarde por diferentes circunstancias. 10:15, 10:15, 45 minutos que perdimos, no, que tocó, ¿no?, hacer otro tipo de meditación. Entonces vamos a continuar con la maternidad divina de Nuestra Señora. No podemos pasar todavía al dogma de la virginidad perpetua porque hay varios punticos, pero súper interesantes al respecto de la maternidad de Nuestra Señora que vale la pena considerar y que yo creo que se nos va a llevar 2 clases, ¿no? Entonces hay que tener conciencia de ese aspecto. Bueno, el misterio de la maternidad de Nuestra Señora comienza a aparecer históricamente. ¿En qué momento? Históricamente, en el momento de la Anunciación. Claro, porque cuando Nuestra Señora recibe la anunciación del ángel, comienza a ser madre, ¿cierto? Se da el primer milagro que hace Dios en María, el milagro de la Inmaculada Concepción, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿está bien? Entonces, el misterio de la maternidad divina va unido también a ese otro misterio de la anunciación, de la encarnación del Verbo, que es un misterio, o sea, cómo Dios, siendo Dios, con todos sus atributos, omnipotencia, omnipresencia, etcétera, va a asumir la naturaleza humana y va a vivir en medio de los hombres. Eso es, o sea, rompe los esquemas de lo que, hasta donde la razón puede llegar, ¿cierto? Entonces, podríamos analizar una cara divina y una cara terrestre de lo que es la anunciación. Y vamos a ver primero entonces lo que tiene que ver con la maternidad divina, un aspecto de la maternidad de Nuestra Señora que tiene que ver con la maternidad divina. Después vamos a ver una relación única, histórica, que hay entre esa madre y ese hijo. La madre es única y el hijo es único, entonces su relación es única. Entonces, con respecto a la maternidad divina, de alguna manera examinamos ya la maternidad divina cuando hablamos de la Theotokos, Concilio de Éfeso, ¿cierto? Que también fue muy sumario, pues, porque es muy larga o mucha tela que hay para cortar ahí. Bueno, entonces ahora vamos a descubrir que esta maternidad de Nuestra Señora es divina, y esta dimensión de la divinidad dentro de la maternidad es fundamental a la hora de considerar a Nuestra Señora como una criatura singularísima. Y eso hay que tenerlo muy claro, ese carácter singularísimo de Nuestra Señora en la creación, ¿no? Ayer, por ejemplo, me llamaron del Colombiano para un artículo que se iba a publicar hoy sobre la santidad, sobre el camino a la santidad de los pastorcitos, etc. Y me preguntaban, bueno, ¿cuál fue el primer santo canonizado por la Iglesia? Entonces, bueno, el primer santo canonizado por la Iglesia fue San Dimas, que nuestro Señor al lado de la cruz le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, nuestro Señor lo canonizó, sin proceso ni nada, directo. Le dijo, hoy vas a estar en el cielo, por lo tanto, canonizado, ¿cierto? Pero en cuanto a Iglesia, que se haya realizado un estudio para exaltar las virtudes de un hombre o de una mujer en grado heroico, ¿cuándo se dio? Bueno, eso se dio por allá en el siglo XI, sí, digamos, la primera canonización propiamente. Pero, estricto sensu y absolutamente hablando, Nuestra Señora fue la primera mujer canonizada, porque en el Concilio de Éfeso, de tal manera se exaltan las virtudes de Nuestra Señora, por ser Madre de Dios, que la Iglesia no la declara santa, sino santísima. Y por eso a Nuestra Señora nos referimos como la Santísima Virgen. Entonces, la primera canonizada, en la entrevista pues ocurrió eso, y yo dije, pues la primera canonizada es Nuestra Señora, y fue canonizada en el Concilio de Éfeso, ¿cierto? Entonces, esta maternidad de Nuestra Señora se puede entender en 3 sentidos. Miren, la maternidad divina, cuando hablamos de maternidad divina, le ponemos divino de minúscula, ¿no? Para que no caigamos en la herejía, que se acuerdan que comentamos la otra vez, en esos primeros tiempos de la Iglesia, que se acreditaba que Nuestra Señora era una especie de diosa que engendraba otro dios, más o menos bajo el esquema que tenían los filósofos griegos o la mitología griega. Entonces, la divinidad de Nuestra Señora la vamos a demarcar de manera especial con esa D minúscula, así como cuando nosotros somos bautizados, que el catecismo dice que somos divinizados con D minúscula, porque asumimos la naturaleza divina de alguna manera, ¿cierto? Con la gracia de Dios nos hacemos divinos. Entonces, la maternidad divina la vamos a entender en 3 sentidos. Primer sentido, la causalidad ejemplar. Ay Dios, un término medio teológico, pero entonces ahora voy a explicar cada una de ellas. Primero, la causalidad ejemplar. Segundo, la causalidad eficiente.
Y tercero, la causalidad final. Ejemplar, eficiente y final. Y final. Entonces, causalidad ejemplar, ¿por qué? Porque esta maternidad tiene a Dios por modelo, ¿cierto? Esta maternidad tiene una causalidad eficiente, ¿por qué? Porque tiene a Dios como principio. Y esta maternidad de Nuestra Señora tiene una causalidad final, ¿por qué? Porque tiene a Dios como fin. Simple, ¿no? Pero qué lógico y qué bien fundamentado. Entonces repito, son tres sentidos en los cuales podemos entender la maternidad divina de Nuestra Señora. Esos tres sentidos son, primero, una causalidad ejemplar, una causalidad eficiente y una causalidad final. ¿Por qué? Porque esta maternidad tiene como modelo a Dios, como principio a Dios y como fin a Dios. Ahí está, ejemplar, eficiente y final, ¿no? Bueno, entonces vamos a examinar los 3 puntos, ¿les parece? Yo creo que ahí se nos va a ir la clase, pero bueno, hay que verlo. La maternidad de Nuestra Señora podría llamarse divina, en primer lugar, por haber sido conformada al modelo de la divina paternidad. O sea, a nivel humano, cuando hablamos de criaturas, Nuestra Señora es lo más proporcional que dentro de la naturaleza humana se pudo encontrar con relación al Padre. ¿Me hago entender? No. ¿Sí? ¿No? Bueno, te repito. ¿Qué es proporcionado con Dios? Nada, solo Dios es proporcionado con Él mismo. Nada puede ser proporcionado a Dios porque sería otro Dios. Y si hay 2 dioses, ya los 2 dejan de ser Dios porque tiene que haber un solo Dios, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo más proporcional que se puede encontrar? O sea, lo más adecuado o lo que se podría considerar a la medida de Dios dentro de las criaturas. Nuestra Señora. O sea, Nuestra Señora fue como que, a ver, el esfuerzo, entre comillas, voy a hablar de esfuerzo, claro, el esfuerzo ya le presentaré una limitación a Dios, teológicamente hablando, pero digamos, entre comillas, Dios como que hizo un esfuerzo para lograr sacar o moldear dentro de la humanidad, del género humano, una criatura que fuera proporcional a Él. Yo me imagino lo siguiente, en este momento me está haciendo en la cabeza una imagen, imagínense ustedes una membrana, de la membrana para arriba está Dios, de la membrana para abajo está todo lo creado, los seres contingentes, entonces como que Dios trata de elevar desde lo que está abajo, que todo pertenece a las criaturas y al género humano, trata de elevar una criatura de tal manera que la criatura queda lo más cercana en esa membrana a lo que es Dios. Por eso Pío no va a decir, de la Virgen María se puede decir todo menos que es Dios, porque claro, no pasa la membrana, o sea, no llega hasta Dios. Pero es lo máximo que Dios logró proporcionarse que fuera adecuado a Él, a la medida, ¿cierto? Ahí me parece muy bonito, por eso quiere decir que Dios, o sea, hizo con Nuestra Señora un milagro, pues, que insuperable. Por eso San Luis María Griñón de Montfort dice que Dios agotó su imaginación con Nuestra Señora. Y no había más que hacer, o sea, ya, esto y... ¿Está bien? Pues suena sencillo, pero es espectacular, pues. Bueno, entonces la maternidad divina de Nuestra Señora podría llamarse divina, en primer lugar, por haber sido conformada al modelo de la divina paternidad. ¿Sí ven? Entonces esa cierta, podemos colocar proporcionalidad relativa, usemos ese término, así como se habla de la unión hipostática relativa, que habíamos conversado ya en otras aulas, podemos hablar entonces de esa proporcionalidad relativa con Dios. La grandeza de Nuestra Señora tiene una proporcionalidad relativa con Dios, ¿sí? Era lo máximo que dentro de las criaturas podía ser proporcionado a Dios. Lindo. Bueno. Dios ha hecho de la filiación humana del Verbo una imagen de su filiación divina. Y esto explica en último análisis los singulares privilegios que penetran en esta maternidad. Entonces miren qué interesante, repito, Dios ha hecho de la filiación humana del Verbo, el Verbo entonces, la palabra de Dios, hecha carne, va a asumir una filiación con el Padre
muy especial y de alguna manera diferente y complementaria a la que tenía antes de la encarnación. Digámoslo así entre comillas, ahora es más hijo, ¿cierto? Porque se está revistiendo de una mortalidad. Miren que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo muere. Y en esa línea de la mortalidad podríamos decir que la palabra de Dios, que es el Hijo, tomó una naturaleza humana que lo colocó debajo del Padre. Entonces ahora el Padre como que podría decir con mayor propiedad, entre comillas, este es mi Hijo. ¿Entiende? Ahora es más hijo. Y diciendo es más hijo, este hijo, la segunda persona, esta madre participa también de esa posibilidad que está teniendo el hijo de filiación divina. ¿Está bien? Por lo tanto, la maternidad de Nuestra Señora es ese vínculo que le permite al hijo poderle decir con más propiedad al padre, padre. ¿Sí entienden? Siendo criatura, nuestro Señor Jesucristo está elevando a la dignidad de hijos de Dios a los hombres. Y Él está asumiendo una naturaleza que está por debajo de su naturaleza, claro. Porque tiene limitaciones, claro, si murió, pudo morir. Entonces, en función de esas limitaciones que asumió en toda la condición humana, menos en el pecado, como dice San Pablo, es más hijo, es más dependiente del Padre. Señor, aparta de mí este cáliz. Pero es Dios. ¿Cómo así que Dios le está pidiendo a Dios? Es que la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, por esa limitación que tenía de ser humana, le está pidiendo al Padre que lo conforte. Y ahí viene ese cáliz a consolarlo, del cual hablamos la otra vez de que estaba lleno el cáliz, ¿se acuerdan? Que era la contribución de los fundadores y fundadoras a lo largo de la iglesia que consolaban a Cristo en su pasión. Entonces, ¿es bonito eso o no? A mí me parece espectacular, pues. Ahora bien, en función de esa maternidad divina y de esa proporcionalidad que hablamos ahora, Dios ha dado a María una santidad perfecta para que fuera una semejanza perfecta del Padre. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Sí, Adán, muy bonito, muy respetable, lo que usted quiera. Pero Nuestra Señora sí que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Tanto así que después el Concilio Vaticano II, como ustedes leyeron en la tarea que voy a apuntar ahora, deben haber encontrado que Nuestra Señora llama el tipo de la Iglesia. Constitución Lumen Gentium, ¿en el número qué? 53, ¿cierto? Ahí está, es el tipo de la Iglesia. ¿Se acuerdan que hablamos de tipografía? Hay tipo de prototipo. No, sí, entonces uno podría hablar, y Nuestra Señora es el prototipo. Porque según esto que estamos leyendo aquí, esta semejanza del Padre, Nuestra Señora es el mejor de los tipos. Es el prototipo del cristiano. ¿Está bien? Bonito. Ahora, Dios Padre ha querido que la generación humana del Verbo, porque hubo una generación humana, hay una inmaculada concepción en el vientre de Nuestra Señora y a partir de ahí hay una generación humana, 9 meses, hasta un parto virginal. Dios Padre ha querido que la generación humana del Verbo fuera virginal a semejanza de lo que fue la generación divina de la segunda persona. Bonito eso. Entonces ahí entra el misterio de la Santísima Trinidad a jugar un papel y una relación con Nuestra Señora en función de ¿qué? De la generación del Verbo. Miren esto, repito. Con Nuestra Señora se da una generación humana del Verbo, históricamente hablando. En relación al Padre y al Hijo hay también una generación, pero no es histórica, es eterna. ¿Está bien? Y esas relaciones del Padre con el Hijo, ese amor que es tan fecundo, procede la tercera persona, el Espíritu Santo. Eso es un misterio. Pero entonces en ese misterio entra Nuestra Señora. Porque para nosotros tener una noción de cómo es esa generación, digamos, esa generación eterna del Verbo, Dios entonces permite una generación histórica del Verbo. ¿A través de quién? De Nuestra Señora. Entonces hay una relación, ¿sí ven? Entre las relaciones de la Santísima Trinidad y de Nuestra Señora con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, está. Ok, ¿sí? Dios Padre ha querido que la generación... Dios Padre ha querido que la generación humana del Verbo fuera virginal. Miren que entonces tiene un aspecto espiritual que va por encima del corporal. O sea, a la hora de yo referirme a Nuestra Señora como virgen, yo no me puedo quedar en un aspecto físico. Hombre, eso es como si me señalaran a mí el sol y me quedo mirando el dedo.
va mucho más allá. Por eso aquí resalta una virginidad espiritual, porque en la generación eterna del Verbo también se presenció esta generación virginal, claro, porque es espiritual, es purísima, ¿sí? Bueno, entonces Dios Padre ha querido que la generación humana del Verbo fuera virginal a semejanza de la generación eterna. Recordemos aquí entonces lo que nos dicen los padres de la iglesia del papel de la fe de María en la encarnación. Miren qué bonito. Por eso esa maternidad también es espiritual. ¿Quién llegó por ahí? El Papa Francisco, ¿no? Bueno, entonces vamos a recordar lo que dicen los padres de la iglesia. El papel de la fe de María en la encarnación. Insisto sobre esto, a la hora de hablar de maternidad, a la hora de hablar de maternidad y de virginidad de Nuestra Señora, tenemos que trascender al aspecto espiritual, que está por encima. Su maternidad se asemeja a la paternidad celeste en lo que tiene de fruto de la fe, es decir, de fruto de un acto espiritual, de un acto santo. Esta armonía entre ser padre y ser madre espiritualmente va mucho más lejos de lo que físicamente se nos puede presentar al entendimiento o a los sentidos. ¿Está bien? Yo repito, fundamental dentro de la maternidad de Nuestra Señora el aspecto espiritual, imponderable. Aquí podría entrar en un asunto que tiene que ver con la procesión trinitaria, pero se nos sale un poquito del tema. Lo podemos tratar en otro, perdón, en otro momento. Me estoy comiendo un huevo de Pascua, entonces me atasqué. Sí. No, por eso yo he resaltado ese aspecto, porque el modelo para la vida religiosa es ese. Hoy, por ejemplo, que hablábamos en el programa sobre el matrimonio, estábamos conversando ahí sobre la riqueza del matrimonio en cuanto a compromiso de donación. O sea, yo debo casarme, inclusive fuera del sacramento. Porque si yo no doy el paso dentro del sacramento para entrar en la vida matrimonial, yo fuera del matrimonio, en el celibato, yo también me termino casando con algo. O sea, yo termino haciendo un matrimonio, una donación de mí como persona, me termino entregando al trabajo, me termino entregando a una vocación misionera, a un compromiso laical. O sea, el matrimonio se vive en todos los estados. Y esa virginidad también se vive dentro de todos los estados, porque es que hay que ver con ojos de fe lo que tiene que ver al matrimonio y a la virginidad. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí queda exaltada de una manera la virginidad espiritual del que se quiere entregar a Cristo, ¿no? Por eso tan discutido el celibato dentro de la iglesia. Porque no quiere decir que el sacerdote porque se casa deja de ser menos santo. No, ese no es el asunto. El asunto es el compromiso que el sacerdote va a adquirir, que de alguna manera lo va a limitar para poderse entregar a la comunidad. O sea, él está casado con la comunidad. Ese es la esposa y los hijos del sacerdote son ¿quiénes? Sus fieles. Dígame si el padre no va a tener que... O sea, yo conversaba en estos días con un amigo, con una amiga también hablaba al respecto. Es que ese asunto de casarse, o sea, yo no puedo pensar en mí, en yo. Me levanté, me quedé acostado, voy a salir a pasear, me tomé un jugo. No, nos vamos a tomar. Vamos a hacer pereza, vamos a hacer ejercicio, vamos a estudiar, esto en conjunto. Quien pertenece a la vida religiosa, quien pertenece a la vida sacerdotal y quien fuera del matrimonio también asumió otro tipo de compromisos, debe pensar siempre en comunidad. Porque lo que yo hago siempre tiene una trascendencia en la comunidad. Entonces, cuando uno analiza este papel de maternidad de Nuestra Señora, y en el caso maternidad hablar más de la mujer, de la entrega, cuando uno dice es espiritual esta maternidad, ahí quedamos metidos todos. O sea, no hay escapatoria, es un compromiso con Dios en medio de la sociedad. ¿Está bien? Por eso dicen que no hay una vocación de soltero. Sí, no hay, o sea, si la soltería terminaría siendo algo despectivo para hablar de aquel que es egoísta. Yo no me caso porque qué pereza, los hijos, compartir con otro y mi plata es para mí y yo hago lo que quiera con mi vida, eso es egoísta. Entonces ni siquiera a la sociedad está prestando un beneficio. Esa persona de alguna manera se presenta como un antisocial. Dios me creó a mí para vivir solo, pues. Santificarme solo y no es imposible. Yo tengo que vivir en sociedad. El hombre tiene un instinto de sociabilidad. No tiene escapatoria. Entonces tiene que casarse con alguien.
¿cierto? Se casa, como decía ahora, trabajo, con estudio, con alguna obligación, lo que sea, ¿no? ¿Ah? Y el solterón con él mismo iba a ser infeliz. Claro, porque entonces, ay, no, que... Sí, eso, termina entonces pasando como pasa en muchos países que terminan casándose con un perro, con un gato, con la televisión y las papitas fritas y todo el día viven en esas. Bueno, entonces, del mismo modo, a ver, la acción de María en la encarnación es concepción espiritual por la fe antes de ser generación física mediante el cuerpo. Miren que se pone el plano espiritual de Nuestra Señora, esa maternidad, ese compromiso, antes es espiritual que físico. Ella primero dice, hágase en mí, según tu palabra, antes de que se diera la generación propiamente física. O sea, primero está esa generación espiritual de Nuestra Señora de fidelidad. ¿Está bien? Es súper bonito porque ahí deja a Nuestra Señora en un plano por allá arriba, pues, y de modelo muy especial para los hombres, ¿no? Entonces repito, la acción de María en la encarnación es concepción espiritual por la fe. O sea que Nuestra Señora antes que nada es madre en la fe, ¿no? Ella se hace madre en la fe, madre para todos los cristianos, para el género humano. Es concepción espiritual por la fe antes de ser generación física mediante el cuerpo. ¿Cierto? Bueno. Bueno, esa sería por ejemplaridad, ¿cierto? Resumiendo un poco, pues. Pero terminemos esta idea del anterior. Este sentido de maternidad divina de Nuestra Señora introduce a la maternidad divina en la órbita de la divina paternidad. Lo que comentábamos ahora, ¿no? Esa semejanza del Padre que genera en la eternidad al Hijo se asemeja de alguna manera con la maternidad de Nuestra Señora temporal en la historia que genera también al Hijo. Lo genera espiritualmente y lo genera físicamente, ¿no? Dos generaciones se presentan en Nuestra Señora, física y espiritual. Y de la espiritual participamos todos, porque entonces Nuestra Señora se hace fecunda en el Espíritu Santo dentro de mí, en mi vida, cuando yo permito generar a Cristo, a los otros, cuando yo me doy al otro, cuando yo practico la caridad, ¿cierto? Cuando yo estoy practicando la virtud, estoy de alguna manera haciendo presente a Jesucristo en los otros, estoy generando espiritualmente a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, segunda, divina, bajo otro, puede entenderse bajo otro sentido, la maternidad divina de Nuestra Señora, por su semejanza con el arquetipo trinitario. La maternidad de Nuestra Señora es divina también por su causa. ¿Qué causa la maternidad divina en Nuestra Señora? La acción del Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces, la acción del Espíritu Santo convierte a Nuestra Señora en un arquetipo de lo que es la relación trinitaria. Y Nuestra Señora se convierte así por su causa, o sea, esa maternidad divina por su causa, que es el Divino Espíritu Santo, es divina. O sea, es una justificación. ¿Por qué es divina la maternidad de Nuestra Señora? Porque la causa de esa maternidad, ¿quién es? Es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces ahí está, es divina. Podríamos dejar ahí y ya queda claro. Sin embargo, vamos a dar por lo menos una justificación bíblica. ¿Por qué? Nos dice San Lucas en el capítulo 1, versículo 34, que María no conocía varón. Si no conocía varón y pudo generar espiritual y corporalmente a Jesucristo, ¿qué quiere decir? Que hubo una causa que, no siendo humana, permitió esa concepción. ¿Cuál fue? El Espíritu Santo. Ahí está. Escriturísticamente hablando, está aquí, listo. Entonces Dios suple de modo espiritual y trascendente la función que compete al hombre en las demás generaciones humanas. Novedad absoluta, ¿cierto? Ahí podríamos entrar a considerar en otra aula cómo fue la concepción inmaculada de Nuestra Señora en el vientre de Santa Ana.
tendría que haber sido proporcional a la generación que se iba a dar en Nuestra Señora con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Porque ya eran o septuagenarios o eran octogenarios, Joaquín y Ana. ¿Cómo se dio entonces la concepción de Nuestra Señora? Interesante, ¿no? Queda para una próxima clase. Bueno, entonces este es el carácter espiritual y trascendente que pone de relieve la fórmula, inmensamente, una fórmula muy especial que los padres ya utilizaban y explicaban en su doctrina. María ha concebido al Verbo por la fe. Claro, es fruto de la fe, por eso es que nuestra Señora dice, hágase en mí, o sea, yo creo. Y es posible, ¿por qué? Porque Dios me lo está diciendo. Entonces hágase. Y se hizo. El verbum caro factum est, et habitabiti in nobis. Y el verbo de Dios hizo carne y habitó entre nosotros. Y es bonito porque podemos hacer una relación, como hacían los padres de la iglesia, del bautismo con el nacimiento del cristiano y nuestro Señor Jesucristo del nacimiento de María. Miren la frase que utilizan los padres de la iglesia. Como el bautizado renace, no de la carne ni de la voluntad del hombre, como decía el pobre de... yo entre comillas, mi respeto, porque no merezco desatarle las sandalias a Nicodemo. Pero cuando nuestro Señor le dice que es necesario renacer, ¿no? Él dice, ay, pero eso biológicamente, ¿cómo es posible? ¿Cómo voy yo a renacer si ya tengo 50 años, soy un viejo? ¿No? Entonces le dice, no es necesario que renazcas, ¿qué? En el Espíritu Santo. Entonces, como el bautizado renace no de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de la fe y del Espíritu Santo, así es Cristo. Ejemplar de nuestra adopción, nace de María. Entonces repito, como el bautizado renace no de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de la fe y del Espíritu Santo, así Cristo, ejemplar de nuestra adopción, nace de María. Entonces tienen los dos tipos de generaciones, corporal o física y espiritual. Entonces se hace un realce especialmente de la concepción espiritual para que todos nosotros podamos entrar en ese misterio de la maternidad divina. Por eso es que nuestro Señor en lo alto de la cruz le dice a San Juan, he ahí a tu madre. Y en la persona de Juan estamos todos nosotros, porque ya aquí en el momento del fiat, cuando nuestra Señora dice sí, ella ya sabe a qué se está comprometiendo. O sea, yo voy a ser madre del Verbo, pero voy a ser madre de la hermana fulana, la hermana sutana, la hermana perenceja, y voy a cargar con todas las, ¿no? De Camilo, de todos, de Pedrito, de María, porque nuestra Señora sabía que iba a asumir ese compromiso. Entonces, antes de esa maternidad está la maternidad espiritual. Y por eso el profeta Simeón le dice, una espada de dolor atravesará tu corazón de madre, porque espiritualmente ya está asumiendo también el sufrimiento de nuestro Señor y el sufrimiento de todos nosotros. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora, el tercer punto. Hablamos de su semejanza, ¿cierto? Su semejanza, ahora Nuestra Señora en su principio, divina en su principio, la maternidad también es divina en su fin. ¿Por qué? Vamos a ver entonces. Eficiente y final. María no es solamente madre por Dios, sino que es además madre de Dios. Esta es la razón fundamental por la que se habla de maternidad divina. Todas las demás maternidades se ordenan a esta. Entonces, Dios interviene, Dios conforma a María, lo que hablamos ahora de la proporcionalidad, conformar, dar forma. Dios conforma a María al modelo de la divina paternidad. Entonces ya hablábamos de esa proporcionalidad relativa, ¿cierto? A fin de hacerla digna de su Hijo y apta para su misión. Entonces, en función de lo que venía de maternidad, Dios prepara a Nuestra Señora desde por acá. ¿Está bien? Y de tal manera Dios tenía en su mente a Nuestra Señora, que se dice que hay un solo pensamiento de la Encarnación y María. Ab eternum se llama, ¿cierto? O sea, desde toda la eternidad Nuestra Señora estaba en los posibles de Dios, siempre presente. Se hace una realidad ¿cuándo? En el momento en que históricamente se da la anunciación, pero siempre estuvo en los designios de Dios. ¿Cómo prepara Dios a Nuestra Señora en función de la finalidad? Ser madre de Dios. Prepara a los profetas, prepara al pueblo de Israel. O sea, en el fondo, el pueblo de Israel estaba siendo preparado a lo largo de esos
La huida de Egipto fue por ahí en el año 1235 antes de Cristo. Fueron 430 años de cautiverio. Entonces son 1665 años antes de Cristo. Las 12 tribus de Israel, hijos de Jacob, ¿cierto?, empiezan a conformar el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel empieza a ser consentido por Dios, aguantado por Dios, ¿en función de qué? De Nuestra Señora. Y como Nuestra Señora iba a decir sí, en función de ese sí, viene el milagro de la gestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Entonces, en función de la finalidad de Nuestra Señora es preparar esa maternidad divina. ¿Listo? Bueno. María es por consiguiente madre de Dios en el sentido captado por San Cirilo. No es madre de la divinidad, sino que es madre verdaderamente por generación humana, de un hijo que es Dios. Claro, pues no es diosa. Solo que la persona de su hijo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces yo no digo, fulanita de tal es mamá del cuerpo de Andrés. No, es mamá de Andrés, de la persona de Andrés. Y si Jesucristo tiene persona divina, ¿Nuestra Señora era madre del cuerpo de Jesús? No, era madre de Jesús, que es Dios y hombre verdadero, o sea, de la persona. No es madre de un hombre que se unirá a Dios, como dijeron algunos herejes, sino madre de un hombre que desde el primer instante de su concepción es personalmente Dios. El que María no dé a su hijo su naturaleza y su personalidad divina, en nada disminuye la autenticidad de su título. Y eso que Nuestra Señora sí da naturaleza. Porque lo único que tiene naturaleza humana dentro de nuestro Señor fue dado por quién, aportado por quién, por Nuestra Señora. Pare de contar, no hay más que eso. Tampoco las demás madres dan a sus hijos en mayor grado al alma, el alma y la personalidad, y sin embargo son verdaderas madres. Es Dios quien lo da, pero evidentemente son madres, terminan siendo madres. Madres no solo de la carne que ellas forman, sino auténticas madres de la persona humana creada por ¿quién? Por Dios. Eso es una madre. Del mismo modo, María no es solo madre de la carne de Jesús, la carne, la sangre, no. Es madre de la persona que subsiste en esa carne. No solo madre del cuerpo de Jesús, sino madre de Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios. Esto es un asunto de sentido común también, de saber definir lo que es la maternidad de Nuestra Señora. Bueno, ¿está bien? Aquí terminan nuestros tres aspectos de la maternidad divina. Entonces ahora vamos a ver Nuestra Señora como una relación, la relación única de María con el Padre y el Hijo, y del Hijo y del Padre con María, única. Entonces, si yo voy a hablar de Nuestra Señora como una criatura singularísima a lo largo de la historia, y que algunos santos decían, si yo cojo el amor de todas las madres desde la primera, Eva, hasta la última de las madres, que podrá ser la madre de aquel que va a morir de manos del anticristo, no sé, bueno, de la última de las madres, cojo todas esas madres, reúno ese amor de madres en un solo corazón de una madre, y se lo doy a un solo hijo en la historia. Ese hijo viviría un paraíso. Imagina sumar el amor de todas las madres. Y tenemos que sumar el amor de las madres, no solo las madres que físicamente son madres, que gestan físicamente, sino las que gestan espiritualmente. Entonces, imaginen el cuidado. Yo suelo ver a una mamá que no es mamá física, sino que por ser mujer tiene su instinto materno, ver cuidar a un bebecito. Por más que no sea el hijo, eso le derrama amor y lo cuida y cuidado y qué pesar y qué bonito y qué lindo, etcétera, ¿cierto? A todos esos amores de mamás, súmelos en una mamá y díselo a un hijo. Ese hijo es... Ahora, si ese hijo es el mejor hijo de la historia, te coge todos los hijos buenos de la historia, o coge todos los hijos, buenos o malos, y asume que fueron buenos en la historia, y los pone toda esa fidelidad del hijo en una sola persona, con esa sola mamá que es la suma de las mamás, ¿cómo sería esa relación? Eso no es ni un pálido reflejo de lo que fue la relación de Nuestra Señora con nuestro Señor Jesucristo. O sea, no le llega a los tobillos. ¿Está bien? Porque se rompieron los esquemas con la maternidad de Nuestra Señora y con la filiación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Bueno, esta relación a Dios es la esencial de la divina maternidad y la que coloca a María por encima de todas las simples criaturas, ¿no? Es, desde muchos puntos de vista, la más profunda de las que pueden existir entre una persona humana y Dios, ¿no? Por eso es que cuando una persona es canonizada se convierte no solo en modelo de virtudes, sino en intercesora ante Dios. Ahora, intercesora por excelencia entre Dios y los hombres y Dios, ¿es quién? Nuestra Señora. ¿Claro? ¿Está bien? Es la esencial. Es la esencial, repito, esta relación a Dios es la esencial de la divina maternidad.
esa relación única, ¿no? Es la esencial de la divina maternidad y la que coloca a María por encima de todas las simples criaturas. Es, desde muchos puntos de vista, la más profunda de las que pueden existir entre una persona humana y Dios. Cierto que queda infinitamente lejos de las relaciones trinitarias, que son sustancialmente divinas. Bueno, ahí no vamos a entrar a competir de la relación que tiene el Padre con el Hijo y meter a Nuestra Señora. ¿Quién tiene más relación con el Hijo que el Padre? Pues Nuestra Señora no entra porque es criatura. Otra cosa queda la pericórisis trinitaria, ¿no? De la cual podemos hablar después. Bueno, pero solo esto ya es bonito. Yo creo que con esos dos regloncitos casi que podríamos terminar, pero no, voy a lanzar otro poquito. Pericórisis trinitaria. Son las pericórisis trinitarias. Queda de tarea para que investigue. Pericórisis trinitaria. Sí. Las relaciones de la Santísima Trinidad, sí. Pero eso es para hacer un estudio diferente, digamos. Pero es muy interesante porque a la hora de hablar de la pericórisis trinitaria se fundamentan muchos aspectos de la doctrina social de la Iglesia. Las relaciones humanas tienen que ver con las relaciones de la Santísima Trinidad. Eso es muy bonito. El amor del Padre por el Hijo. No, eso es lindísimo. En eso se fundamenta la doctrina social de la Iglesia, en las relaciones de la Santísima Trinidad. Hasta allá va pues la belleza de la Iglesia. Eso no es que León XIII no tenía nada que hacer y se sentó a escribir la doctrina social. No, eso hay una cosa más profunda. Bueno, entonces seguimos aquí con Nuestra Señora. Cierto es que queda Nuestra Señora claro, infinitamente lejos de las relaciones trinitarias que son sustancialmente divinas. Aquí estamos hablando de naturaleza humana. Cierto que es menos profunda que la humanidad que la de la humanidad con el verbo que la asume. Claro, la relación del verbo, segunda persona de la Trinidad, una relación que asume con su naturaleza humana. Es diferente esa relación a la de Nuestra Señora con el Hijo. Es diferente. Es otro tipo de relación que la que pueden tener las especies eucarísticas con el cuerpo de Cristo. No puede haber una relación más profunda. Ahí sí, la relación de Nuestra Señora con el Hijo no es más profunda que la relación de Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, con las especies eucarísticas. Bonito, ¿no? Pero bonito que la Iglesia considera también eso. No pone a Nuestra Señora por fuera de lo que debería ser, no la coloca en su lugar. Pero la Eucaristía, esas relaciones son más profundas, claro. Pero cierto también es que la relación más digna de las compatibles con una personalidad creada, la personalidad de Nuestra Señora creada, la más íntima que liga una persona divina con una persona humana, es la de ¿quién? La de Nuestra Señora. No hay relación más íntima, humanamente hablando, entre dos personas que la persona de Nuestra Señora y la persona de el Verbo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Cierto? Y es la que hace a María la más digna y la más encumbrada de las simples criaturas. Esto es lindísimo. No, es que es una cosa que uno se queda aquí, pues. Se puede quedar uno con esa frase pensando. Para mayo, y sacando frasecitas de aquí, hay un trabajo interesante. La Madre Superiora dice, hermana fulana. La hermana fulana va a escoger frases lindas y espectaculares al respecto. De aquí salen unas maravillosas. Por ejemplo, esto, Nuestra Señora es la más digna y encumbrada de las simples criaturas. Una. Otra, la relación de la persona de Nuestra Señora con la Santísima Trinidad es la relación más excelente que existe a nivel sobrenatural. Entre una persona creada y una increada. Claro, ¿no? Tenemos tres personas increadas. ¿Cuáles son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas tres personas increadas se relacionan con las personas creadas, que son, además de nosotros, todos los que han sido creados y van a ser creados. Pero la relación más excelente entre las personas divinas y la persona humana que puede existir, Nuestra Señora. Nadie tuvo una relación más íntima. ¿Está bien? Bueno, para poner de relieve diversos aspectos de esta superioridad, comparemos la divina maternidad, que es un don fundamental otorgado a Nuestra Señora, con el carácter bautismal, que es un don fundamentalmente concedido al cristiano. Entonces vamos a hacer una relación, ¿cierto? Los dos términos de la comparación tienen entrañables analogías. Al igual que la maternidad divina, el carácter, porque se acuerda que se recibe carácter con el bautismo, somos hijos de Dios, usted no puede arrancarse, usted no se puede desbautizar, no puede, imposible desbautizarse.
Usted se puede, suena feo pues, pero lo hace para que sea más pedagógico. ¿Usted se puede descasar? Sí, si se le muere la esposa, se descasó, quedó viudo, ¿cierto? ¿Se puede desconfirmar? No. Me acuerdo que por ahí en España unos locos hacían una ceremonia de desbautizamiento. Entonces iban al frente de la Catedral de Madrid y hacían unas oraciones y echaban unos riegos encima y decían que se desbautizaban. Mire, puede arrancarse la piel que no se desbautiza. Porque el bautismo imprime carácter, ¿no? Imprime carácter. Bueno, entonces, con el carácter bautismal, un don fundamental concedido al cristiano, vamos a ver cómo se liga esto a la maternidad divina. Los dos términos de la comparación tienen entrañables analogías. Al igual que la maternidad divina, el carácter es un don indeleble. O sea que la maternidad divina imprimió carácter en Nuestra Señora. No se le quita. Por eso ya en los cielos es Madre de Dios. No dejó de ser Madre de Dios en los cielos, porque imprimió carácter, una señal indeleble, que no se borra ni siquiera con la muerte. Nos incorpora a Cristo, a nosotros los cristianos nos incorpora a Cristo, ¿qué? El bautismo. Nos coloca en una relación de familia con Dios y nos granjea su benevolencia y su gracia. Eso sí, si nosotros no ponemos obstáculos, porque el pecado podría ser un obstáculo a que podamos beneficiarnos de ese carácter que fue impreso en nuestras almas a partir del bautismo. Ahora bien, hay unas analogías en función del bautismo y la maternidad divina, pero hay también unas diferencias. Y todas esas diferencias son a favor de Nuestra Señora. Entonces vamos a contemplar un poquito porque vale la pena. Es muy bonito, esa relación única. Estas dos relaciones tienen un sentido diferente. Bautismo y maternidad. Una imita la del padre al hijo, porque María es constituida madre, y la otra del hijo al padre. El bautizado es constituido hijo de Dios. ¿Está bien? O sea, una va de abajo para arriba y otra va de arriba para abajo. Sí, hermano. Es que a mí me surgió una duda, porque una vez alguien me comentó en un exorcismo en la catedral, el padre le preguntó a la persona que si estaba bautizada y la persona le dijo que no. Le dijo que no le podía hacer el exorcismo, que hasta que no estuviera bautizado. No sé el padre por qué le habrá dicho eso. Yo siempre me he quedado pensando, ¿por qué? Le digo, cuando esté bautizado viene y yo le hago la oración, pero si no está bautizado... Lo que pasa es que ya el bautismo es un exorcismo, ¿no? Y en el bautismo se hace un exorcismo. Entonces dijo, no, yo no puedo hacer nada hasta que no esté bautizado. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona, bueno, ya tiene uso de razón, evidentemente, voluntariamente va a recibir el sacramento del bautismo, ya se va a beneficiar de la gracia de Dios y ya eso es un exorcismo. Es un primer exorcismo que va a realizar la persona. Y eso lo puede hacer cualquier sacerdote. Entonces, una manera también del sacerdote de hacer que la persona se acerque a Jesucristo. Porque claro, eso va a ser un motivo de gracia para él. Es para acercarlo a esta realidad pues, de lo que es la filiación, esa relación sobrenatural con nuestro Señor Jesucristo. Y ya hay un exorcismo ahí porque dentro de la liturgia. Sí, claro, evidente que sí es. Y además le va a dar mucha más potestad al sacerdote, porque en nombre de Jesucristo, el sacerdote está actuando sobre un templo del Espíritu Santo. El poder es diferente, ¿no? Tiene mayor potestad, porque es tierra sagrada. Fue santificada por la gracia del bautismo. ¿Sí? Bueno, entonces, repito la idea. Estas dos relaciones tienen un sentido diferente. Una imita la del padre al hijo, porque María es constituida madre. El padre tiene a su hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Nuestra Señora tiene al hijo, ¿cierto? Porque es madre. Ahora bien, con el bautizado es diferente. Yo no me convierto en padre del hijo, sino que me convierto en hijo del padre. Esa es una diferencia con el bautismo, con la generación espiritual que tiene que ver nuestra relación con Cristo. ¿Está bien? Es una relación diferente, pero de alguna manera exalta a Nuestra Señora, porque ya habíamos dicho que la ponía en proporcionalidad con Dios Padre, lo más proporcional que existe dentro de las criaturas, Bueno, B. La maternidad divina está fundada sobre una generación propiamente dicha. La maternidad de Nuestra Señora, claro. Hay una temporal y que es relativa a la carne, esa maternidad de Nuestra Señora. Y el carácter bautismal sobre una adopción.
Otra cosa es decir, Nuestra Señora generó también físicamente a nuestra Señora de tal manera que es carne de mi carne, ¿cierto? Son carne de su carne cada uno, el uno del otro, el otro del uno. Nuestra Señora de nuestro Señor de Nuestra Señora. Yo no puedo decir eso de nuestro Señor Jesucristo, no puedo decir eso del Padre. Mi generación con relación al Padre es espiritual y la adopción mía es una adopción espiritual. Yo no asumo la naturaleza divina físicamente, ¿cierto? No, porque eso sería ya una relación diferente, sería colocar en igual proporción la relación de Nuestra Señora con nuestro Señor Jesucristo. Es solamente espiritual. Bueno, y C, aparece una clara e importante diferencia entre la maternidad y el carácter que imprime el bautismo. Mientras que el acto de generación por el que María concibe un ser humano cuya personalidad es divina, será suficiente para conferirle a ella el título de Madre de Dios. La infusión del carácter no basta, independientemente de la gracia que normalmente le sigue, para constituirnos en hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Implica además una configuración con Cristo, Hijo de Dios. O sea, ya no es por el hecho, no es solamente por el hecho de yo ser bautizado que me convertí en un buen cristiano. No, yo tengo que ir ejercitando dentro de mí las virtudes para conformarme a Cristo. O sea, recibí el bautismo, imprime carácter, pero necesita que yo trabaje ese don que he recibido interiormente para poder decir, soy un cristiano auténtico, ¿cierto? Que hay una transformación. Ahora, con Nuestra Señora no. Ella dijo, hágase en mí, según tu palabra, imprimió carácter, Madre de Dios. Ella no necesita ejercitar nada, ya es Madre de Dios. En cambio, yo para ser auténticamente cristiano tengo que ir caminando. Nuestra Señora es Madre de Dios desde el primer momento de la anunciación. ¿Está bien? Eso me parece pues lindísimo. Bueno, ahora, este es muy bonito. Nuestra Señora le permite a Dios, miren qué bonito esto. Nuestra Señora con ese sí de la anunciación le permite a Dios tener una gracia muy especial. Poder decir madre. No podía decir eso antes. ¿A quién le iba a decir mamá? A nadie. O mami o mamita, yo no sé. No podían. Entonces Nuestra Señora le permite a Dios tener esa gracia de decir mamá. Es una verdad simple, pero que para cualquier mujer sería la más extraordinaria. Madre mía, le dice nuestro Señor. Y el Creador, porque el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios, dice el prólogo de San Juan, ¿no? Nuestra Señora en ese niño que tiene en los brazos puede decirle, hijo mío, a su Creador. Es una cosa medio antagónica, medio contradictoria. O sea que Dios le dice a una mujer, mamá, y puede decirle con toda propiedad, porque ya vimos, es mamá. Y ella con toda propiedad puede decir a Dios, hijo, así, y decirle al hijo, no salga porque está haciendo frío. ¿Sí o no? Claro, no es que me vaya a jugar con San Juan Bautista, que no sé si era terrible de niño, pues, pero no, seguro jugaba como cualquier niño. No me voy a ir a jugar con San Juan, no, ya está llegando la hora de nona, no, pues, está frío por aquí, no va a salir. Y nuestro Señor, no salgo. Bueno, mamá, no salgo. Bueno, hijo, te quedas aquí. Ya viene su papá. Ahí viene su papá, vaya, ¿no? Me acuerdo que una meditación que leí la otra vez muy linda al respecto de la despedida de nuestro Señor con Nuestra Señora cuando comienza su vida pública. Esa noche nuestro Señor no durmió y se quedó rezando en una especie de oratorio que había en la casa de Nazaret. Ya había cumplido 33 años, digamos que fue un diciembre del año 29. Del año 30. Diciembre del año 30, pues digamos que antes del 25 de diciembre. Era un calendario lunar, pero digamos que era, no sé, cualquier mes de Nisan o de no sé qué. Antes de que nosotros cumpliera años, pero ya comenzaba los 30 años, tenía que comenzar vida pública. Y esa víspera del cumpleaños, nuestro Señor no duerme, sino que pasa en vela, rezando porque está preparando para comenzar su vida pública. Va a ir al desierto, va a tener las pruebas, va a ser bautizado. Nuestro Señor sospecha que algo va a pasar, claro. Reina de los apóstoles, reina de los profetas, todos ya sabían, ¿no?
Sin embargo, como mujer y criatura tenía que participar del sufrimiento de Cristo. Y aquí no solo hay gato encerrado, sino que va a darse un acontecimiento muy especial. Y con la asistencia de los ángeles, Nuestra Señora se da el acontecimiento grandioso que se iba a dar al otro día, el comienzo de la vida pública de Nuestra Señora, imagínense. Cuando Nuestra Señora se levanta al otro día para preparar el desayuno, quién sabe qué panes así medio ácimos con, no sé, mantequilla, una mermelada de higos, cualquier cosa así, medio de oriente, o de garbanzos, no sé, que comen para esas cosas medio así raras con azúcar, con caña de azúcar, no sé qué. Bueno, un desayuno todo rico, le prepara el desayuno y Nuestro Señor pasó en vela. Ahí desayuna, Nuestro Señor en silencio, Nuestra Señora en silencio. Y ya llegó la hora de la despedida. Ese abrazo de Nuestro Señor con Nuestra Señora. Me voy, vida pública. Y Nuestra Señora ya empieza a ver, contados los días. 3 años para la pasión y muerte. La Eucaristía, ¿en qué momento vendrá Nuestra Señora? Ya comienza vida pública, en qué momento va a manifestar la Eucaristía. Ahí viene el milagro de Caná que habíamos conversado la otra vez. El caso es que es bonito porque dice, bueno, se despidieron después de un abrazo así que, mejor dicho, no, es que sería bonito un cuadro de eso. Yo no sé, yo nunca he visto un pintor que pinte un cuadro de la despedida de Nuestro Señor con Nuestra Señora. Y luego Nuestro Señor camina y el sol se está poniendo, ¿no? El sol se está poniendo, entonces la sombra de Nuestro Señor se va alargando, ¿no? Porque a medida que Él se acerca al sol, la sombra de Nuestro Señor se va alargando y va alcanzando como que la casa donde Él está saliendo. Y Nuestra Señora ve la silueta, el cuerpo que disminuye de tamaño y la sombra que se alarga. Hasta que en el horizonte se pierde Nuestro Señor. Imaginen la impresión de Nuestra Señora. Un dolor. Eso debería ser uno de los dolores de Nuestra Señora. La despedida de la vida pública. Ahí Nuestra Señora se dijo, no, yo lo voy a dejar ir solo. Fue, hizo maleta y se fue detrás de él. Por eso es que en la vida pública aparece por ahí Nuestro Señor. Nuestra Señora se lo dijo a una vecina que le cuidara la casa en Nazaret. Porque no podía perderse los temas de vida pública. Además San Lucas después que iba a escribir, si casi todo se lo cuenta Nuestra Señora. En fin, bueno, ahí. Pues bonito, ¿no? Sí. Claro. Seguramente Nuestra Señora ya conocía de la consagración eucarística porque Nuestra Señora ya tenía una experiencia eucarística en la gestación. 9 meses que tuvo a nuestro Señor Jesucristo es una especie de predegustación de lo que es la presencia eucarística en el momento en que lleva a comulgar. Y quién sabe si en una conversación íntima nuestro Señor no le revela a San José habrá muerto sin comulgar. Por lo menos comunión espiritual debe haber hecho. Entonces, de pronto en alguna conversación nuestro Señor le soltó a Nuestra Señora, porque ella, mujer eucarística, Eclesia de Eucaristía, leemos por ahí un documento muy bonito de la Iglesia. Nuestra Señora es la mujer eucarística por excelencia. Entonces, si nuestro Señor quería crear apetencia en la opinión pública de la Eucaristía, miren que lo hizo de una manera muy estratégica. Y eso cuando hagamos un curso de Cristología lo vamos a ver. Nuestro Señor prepara la opinión pública para el milagro de la Eucaristía como mostrando que Él tiene poder sobre su cuerpo. Camina sobre las aguas, atraviesa multitudes, ¿no? Cuando lo quería matar en Nazaret. Y después tiene poder sobre la materia, multiplica los panes y los peces. O sea, para Él hacer el milagro eucarístico no era nada. Entonces, en algún momento, para crear esa apetencia de la devoción eucarística, seguro nuestro Señor en una conversación así más interna, soltó la noticia. Y Nuestra Señora, en la fidelidad a esa noticia sobre la Eucaristía, fue preparándose ella como modelo de mujer eucarística para todos los tiempos. Por eso en el momento de las bodas de Caná, muchos mariólogos dicen eso. Nuestra Señora estaba queriendo el milagro ya de la misa. O sea, yo sé que usted va a morir y va a subir a los cielos. Y entonces, ¿cómo quedamos aquí? No, un momentico, no se preocupe, que queda la presencia eucarística. ¿Está bien? Entonces Nuestra Señora quería ser partícipe de ese milagro y seguro había algo ahí. Es un misterio, no está en la Sagrada Escritura, pero muy probablemente ha sido así, por lo que Nuestra Señora significa, ¿no? Sí. A ver. Anteriormente los judíos, bueno, antes de que nuestro Señor viniera y bautizara en el nombre del Padre y del Hijo, ellos también se bautizaban porque ellos recibían el bautismo de Juan. Yo tengo esa pregunta y me perdona, ¿la Virgen fue bautizada también? Esa pregunta la vamos a responder. No, yo tengo eso para tratar. Si Nuestra Señora fue bautizada, ¿y por quién fue bautizada? ¿Por Pedro, por Juan, por nuestro Señor? ¿Por Juan Bautista? ¿Ya se había bautizado antes de nuestro Señor? ¿O se bautizó después? Era necesario para Nuestra Señora el bautismo.
Porque Nuestra Señora empieza a ser parte de la iglesia, pero no se preparó como era una preparación el bautismo de Juan para recibir a nuestro Señor. Ahora, si Nuestra Señora necesitaba o no necesitaba a Nuestro Señor y se hizo bautizar como modelo. Ahora, Nuestra Señora, ¿es arquitectónico y armónico que Nuestra Señora se hubiera bautizado? Yo creo que sí. Y me sumo a lo que muchos teólogos dicen, y tengo los textos que podemos compartir después, porque hay argumentos a favor del bautismo de Nuestra Señora. ¿Está bien? Como rito ya dentro del cristianismo, pues, ¿cierto? De esa misma manera. El matrimonio de Nuestra Señora sí fue un contrato natural judío, como tenían los judíos pues en la antigüedad, porque claro, no estaba instituido propiamente el sacramento. Eso se va dando después en la iglesia, va madurando. Pero muy seguramente Nuestra Señora recibió el bautismo. Ahora, ¿quién tuvo la gracia de bautizar a Nuestra Señora? Es como pensar, ¿quién tuvo la gracia de darle la comunión en la última cena? ¿El mismo Nuestro Señor? Nuestro Señor. ¿O Nuestro Señor quiso dignificar a sus ministros y dejar que Juan se lo diera? ¿O a Pedro, que era el Papa? La primera autoridad. ¿Cómo habrá sido? Eso queda un poquito para la que la imaginación vuele, pues, digamos, pero es bonito pensar en eso porque alguien se la tuvo que haber dado, eso sí, pues, que comulgó, ¿cierto? Bueno. Fue la visitación. Claro, esa fue la primera procesión del Corpus Christi. Pero ella sí necesitaba para ser hija, pues el bautismo no es hijos de Dios. No, lo siguiente es como para un pagano puede ser hijo de Dios siendo fiel a la ley natural y teniendo un bautismo de deseo, entonces ahí es donde entra el asunto. Pero en cuanto a rito, Nuestra Señora recibió el sacramento del bautismo litúrgicamente hablando, pues como rito, ¿lo recibió o no? ¿Es conveniente que lo haya recibido? Para ejemplo de los otros, sí. Es conveniente. Como la purificación, o sea, virgen antes, durante, después del parto. Semejante milagro que se le da, y ella va y cumple la ley mosaica. Va y participa de la Pascua. Si nuestro Señor pasó por encima del sábado, ¿no? Claro, porque es Dios. Pero para dar ejemplo, en otras circunstancias, adoptó las costumbres del pueblo judío. Entonces habrá que analizar todo eso. Y después lo vamos a ver porque ya hace parte dentro de... mejor dicho, todo lo que hay para hablar Nuestra Señora. Tenemos 4 minutos y 7 segundos para hablar de la relación transformante, ¿no? La relación transformante. A ver, entonces, el hecho de que Nuestra Señora tenga el título de Madre de Dios y se haya realizado en ella, hecho una realidad en ella, la maternidad divina, ¿qué consideraciones podemos hacer de la maternidad divina con la relación transformante de un hijo de Dios con Dios? ¿Está bien? O sea, en Nuestra Señora hay una relación transformante más especial de lo que hay en otras criaturas, ¿o es la misma? No, tiene que ser singularísima, esa es la palabra. Ahora bien, la cuestión es la siguiente. Puesto que toda relación real de Dios con la criatura implica un fundamento real en esta y solamente en esta, en la criatura, ¿qué modificación óntica? ¿Han escuchado hablar de la ontología? ¿No? Ajá, el ser en cuanto ser. Ontológicamente hablando, Dios me sustenta a mí en el ser, en lo más profundo. Por eso San Agustín dice que Dios está dentro de nosotros mismos más que nosotros mismos. Ad intime, dice San Agustín, ¿no? Entonces, ¿qué modificación óntica, o sea, en lo más profundo del ser, se produce en María cuando el día de la Anunciación Nuestra Señora dice, hágase en mí según tu palabra, y se convierte en Madre de Dios? Puesto que a todo plan de Dios sobre un ser corresponde en este ser una impronta, ¿cuál es la que corresponde a la maternidad divina? Porque es una realidad, una relación transformante. Ahora, esa relación de madre a hijo y de hija predilecta del Padre y de esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo va a producir en Nuestra Señora una relación transformante. Transforma a Nuestra Señora. Ahora, suena fácil, pero esta realidad es de las más difíciles. Pues nos va a arrojar en un misterio, el misterio íntimo de la relación de Dios y el hombre. ¿Está bien? Un minuto, ay Dios.
Voy a ver qué, porque aquí falta maternidad virginal. A ver qué es. A ver. Lo mismo que una madre de la tierra, desprovista de sentimientos humanos hacia su hijo, sería una torturante anomalía. Eso es una torturante anomalía, pero infelizmente muy común en nuestros días. Una madre de Dios privada de sentimientos divinos sería, en cierto aspecto, el paralelo de una madre desnaturalizada. ¿Está bien? Entonces Nuestra Señora adquirió una relación sentimental sobrenatural con Dios en el momento en que asume la maternidad divina. Entonces, la relación meramente humana que podría tener Nuestra Señora con un hijo, que Nuestra Señora hubiera tenido un hijo, cualquiera. Nuestra Señora, por el hecho de ser una criatura excelente, tendría una relación con ese hijo espectacular, desproporcionado para ese hijo. ¿Está bien? Ahora, en el momento en que Nuestra Señora le dice sí a Dios y tiene un hijo que es Dios, esas relaciones de Nuestra Señora no quedan solamente en una relación humana, sino que se diviniza, esa manifestación sentimental de Nuestra Señora. ¿Me entienden? Se enriquece. Algo así como yo coger un cuadro que está con un marco de madera sencilla. Ese cuadro en esencia es bonito porque tiene una imagen de Nuestra Señora. Pero si yo a esa imagen le agrego al marco piedras preciosas, pátina de oro, etcétera, ¿se está enriqueciendo ese cuadro? Sí. Entonces ahora en el momento en que Nuestra Señora le dice al ángel San Gabriel, hágase en mí según tu palabra, esas cualidades de madre de Nuestra Señora se enriquecen de manera especial con una pátina divina. ¿Está bien? Porque ya a aquel que ella le va a decir hijo, no es un hijo común, es un hijo absolutamente incomún. ¿Es quién? Es Dios. Y esa relación de ella con su hijo hace que la maternidad divina se convierta en transformante para Nuestra Señora. O sea, la moldea de una manera más especial. ¿Sí? Ese punto, digamos que podríamos terminarlo ahí. Sí, ahí nos quedaría entonces por ver la maternidad virginal de Nuestra Señora, la maternidad social de Nuestra Señora, la maternidad soteriológica de Nuestra Señora, y después vamos a ver algo de María como madre en el sacrificio redentor. Ustedes ven que eso hay, pues, mejor dicho, tela para cortar, gracias a Dios, ¿no? ¿Está bien? Entonces dejamos por aquí. Yo creo que nos rindió el tiempo en una hora. Fugit irreparabili tempus, ¿no? El tiempo huye irreparablemente. Y terminamos entonces por aquí.